Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Muy buenos días de nuevo, feliz jueves, 3 de octubre, día en el que las bolsas europeas van a volver a abrir, si nada cambia, de aquí a las 9 de la mañana, y parece que no, en negativo, con recortes, porque tenemos a los futuros europeos ahora mismo a la baja, futuro del DAX, recortando un 0,56%. Futuro del CAC de París, caída del 0,6%. Echa a andar ya el futuro del IBEX 35, perdiendo un 0,41%. También a la baja, dejándose algo más de medio punto, el futuro del Eurostock 50. También en negativo, los futuros en Estados Unidos, donde tenemos al futuro del S&P 500 dejándose un 0,2%, futuro del Dow Jones perdiendo un 0,16%, futuro del Nasdaq también a la baja, recortes ahora mismo del 0,34%. En un clima de tensión geopolítica, en un clima de aumento de la tensión en Oriente Próximo, que está llevando también las subidas al precio del petróleo, que gana de nuevo esta mañana más de un 1%. Tenemos al Brent en los $74,69, el West Texas jugando con la barrera de los $71, que ha llegado a superar a lo largo de esta madrugada. Está en los 70,96. Bolsa de Tokio también, por hacer el repaso a lo que está pasando en los mercados, con subidas, 2% arriba, después de esa reunión que mantenía el gobernador del Banco de Japón con el nuevo primer ministro del país, que Shigeru Ishiba, que ha provocado una caída del yen después de que el primer ministro haya dicho que el entorno actual no requiere de más aumentos de los tipos de interés. Cae el yen frente al dólar, está ahora mismo 146,51 unidades, llevando, como decimos, las subidas al Nikkei de Tokio. No así a la bolsa de Hong Kong, después del subidón de más del 6% de ayer, hoy recogida de beneficios para el Hansen, caída del 1,4%. Todo esto, como decimos, en un clima de aumento de la tensión en Oriente Próximo, tras una nueva noche que ha sido de ataques de Israel sobre el Líbano. Debemos permanecer unidos, juntos nos mantendremos firmes en los días difíciles que tenemos por delante, juntos lucharemos y juntos venceremos, decía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que califica este conflicto como una guerra contra el eje del mal. El G7 se ha pronunciado, se reunía de urgencia a última hora de ayer, defiende una solución diplomática, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste en que no va a apoyar un ataque contra instalaciones nucleares de Irán, pero deja la puerta abierta a que se aprueben sanciones contra el régimen de Teherán. Obviamente la respuesta es no, decía Biden atendiendo a los medios de comunicación antes de coger su avión presidencial, y mientras tanto aumenta la preocupación por el impacto humanitario y también por el impacto geopolítico de la zona, y aumenta también la incertidumbre sobre los efectos económicos a nivel global que puede tener este conflicto, también el impacto que va a tener la subida de la inflación, del petróleo y la inflación. Esa es una de las claves del día, lo que está pasando con el petróleo, que como les hemos contado, está subiendo, vuelve a subir más de un 1% esta mañana. Ayer se reunía, estaba previsto ese encuentro entre la OPEP y Rusia, la OPEP Plus, y anunciaba que mantiene su plan de aumentar la producción de crudo desde el mes de diciembre, tal y como estaba previsto. En este sentido, ojo a lo que decía Arabia Saudí, que advierte de que los precios del petróleo podrían caer, atención, hasta los $50 por barril si los miembros del cártel no respetan los límites de producción que se han acordado. Esa es una de las claves. La otra, ya se la hemos contado, la reacción de las bolsas a este conflicto. Y el IBEX 35 va a abrir por encima de los 11.600 puntos, pero por los pelos. Ayer sumaba su tercera jornada consecutiva de recortes por esa situación geopolítica. Al contrario, Wall Street teníamos ayer tímido rebote. Entre los sectores más afectados, las aerolíneas. Castigado por esta ofensiva bélica de Irán contra Israel, ha sembrado el caos en el espacio aéreo de aquella zona del mundo, con cancelaciones, con retrasos, con un fuerte impacto por esa subida del precio del petróleo. Caía, por ejemplo, IAG ayer en bolsa un 5%, caía EasyJet un 3,5%. Vamos a mirar mucho a este sector para ver si tras el recorte de ayer hoy se recupera. Al contrario, bajaba las aerolíneas, pero subían las compañías de defensa, subían también las compañías petroleras. Vamos a ver si hay oportunidad de inversión o no. Lo estamos intentando analizar esta mañana. Pendientes también, protagonismo, otra clave del día, los bancos centrales, la inflación.
Certidumbre de si este aumento de los precios del petróleo pueden repercutir en la inflación y eso hace variar la hoja de ruta de los bancos centrales. Hoy es un día más tranquilo que ayer en cuanto a comparecencias. Ayer teníamos comparecencia, por ejemplo, del número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Decía que la batalla contra la inflación no ha terminado y que todas las opciones estaban abiertas de cara a la próxima reunión dentro de 10 días. Más claro era Martin Kazaks, también del Banco Central Europeo, es el gobernador del Banco de Letonia, que apoya sin duda una bajada de los tipos de interés dentro de un par de semanas ante el punto de inflexión, decía, de la economía. Y en Estados Unidos hablaba ayer, por ejemplo, Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond. Enfriaba un poco los ánimos, venía a decir que llevar la inflación al objetivo del 2% puede tardar más de lo previsto. Eso sí, apuesta por un recorte de 50 puntos básicos en lo que queda de año. Y mientras tanto seguimos muy atentos a los datos. Hoy tenemos paro semanal en Estados Unidos, en vísperas de que mañana se publique ese esperadísimo informe oficial de empleo del mes de septiembre, y después de que ayer el mercado laboral estadounidense sorprendiera al alza con esa encuesta de ADP de empleo en el sector privado que dejaba la creación de 143.000 nuevos puestos de trabajo por encima de lo que se esperaba. Hoy, al margen de ese dato de paro semanal en Estados Unidos, tomen nota, tenemos PMI compuestos en Europa y también en Estados Unidos, y de allí, del otro lado del Atlántico, nos van a llegar además cifras de ISM no manufacturero y también pedidos de fábrica y de bienes duraderos. Y un ingrediente más a esta situación, en los resultados empresariales. Vamos a conocer hoy los de Tesco, vamos a conocer en Estados Unidos los de Constellation Brand. Se cotizaron ayer los de Nike, que como ya les avisábamos venía con caídas, iba a ser un día complicado para la compañía de ropa deportiva, pues bien, cerraba con una caída de casi el 7% en bolsa. Aquí en Europa, en Reino Unido, JD Sport también recortaba con fuerza, se dejaba más de un 6%, y hoy en Estados Unidos atentos a Levi's, fabricante de vaqueros, pantalones, viene bajando un 10% en After Hours. Ya ven cómo viene el día, vamos a intentar contárselo, vamos a intentar interpretarlo, vamos a intentar analizarlo y a completar la información que nos trae ya los titulares de las Noticias Capital, Pedro López Fontaneda. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las Noticias Capitales. Y por ahí empezamos, por Oriente Próximo, donde los ataques de Israel contra el Líbano, Pedro, dejan ya casi 2.000 muertos. La cifra total de ataques se acerca a los 9.000, principalmente en el sur del Líbano esta noche y en los suburbios meridionales de Beirut. A su vez, la intensa campaña de bombardeos israelíes ha provocado el desplazamiento de casi 1,2 millones de personas. Todo esto mientras el mundo espera la respuesta israelí ante los ataques. El líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei, ha vuelto a dar la cara públicamente tras los ataques hebreos. Dice que el principal problema en Oriente Próximo es el papel de Estados Unidos y de Europa. La base del problema, lo que causa estos conflictos, guerras, preocupaciones y enemistades, está en la presencia de estos mismos que hablan de paz y tranquilidad, es decir, Estados Unidos y algunos países europeos. Si se llevan sus maldades de esta región, sin duda estos conflictos, estas guerras, estos choques desaparecerían por completo y los países de la región podrán administrarse a sí mismos. Esto mientras Israel declara persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le prohíbe la entrada al país. Le acusan de no condenar el ataque iraní, que según la versión hebrea, Irán no les deja vivir en paz. Ayer el embajador israelí de la ONU, Danny Danon, hablaba así del bombardeo iraní sobre suelo israelí. Se acabó el tiempo para la desescalada, dice Danon. Israel es una nación que simplemente desea vivir en paz, actuando en defensa de su pueblo contra un agresor empeñado en nuestra destrucción. Es simplemente incorrecto, es una distorsión grotesca y inmoral de la realidad. Y así justificada el enviado de Irán ante la ONU, Amir Iravani, el ataque de su país. La República Islámica de Irán ha buscado constantemente la paz y la estabilidad, ha pedido el alto el fuego y el cese de las víctimas civiles. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza. La comunidad internacional espera ahora la respuesta de Israel. Desde España, el ministro Marlaska pide una desescalada. Estar a una desescalada de esta ofensiva militar que lo único que lleva es sufrimiento y muerte. Vamos con otro asunto. La Unión Europea y Reino Unido acercan posturas. Ursula von der Leyen y el primer ministro británico Keir Starmer apuestan por una coordinación más estrecha en tiempos de incertidumbre. Antes de la reunión bilateral que mantuvieron los dos, cuando Leyen afirmó que los socios con ideas comunes tendrían que cooperar, Starmer afirmó algo parecido tras unos años de desestabilización.
Creo firmemente que el público británico, dice Starmer, quiere volver a un liderazgo pragmático y sensato con nuestros vecinos más cercanos para hacer que el Brexit funcione y cumplir con sus intereses para encontrar formas de impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad y abordar desafíos compartidos como la inmigración irregular o el cambio climático. El Consejo de Europa considera que Julian Assange ha sido un preso político. Estrasburgo pide a Estados Unidos que modifique la ley de espionaje para no volver a utilizarla contra periodistas ni denunciantes. Todo esto tras la comparecencia del fundador de Wikileaks. No soy libre porque el sistema funciona, afirmó Assange no ser libre por hacer periodismo, por informar a la sociedad, algo que dice no debería ser delito. El mundo económico pendiente también de la huelga de estibadores, que consigue apoyos en su primer día y que amenaza con frenar el comercio mundial. 45.000 estibadores en total secundan la huelga. Son más de la mitad de los miembros del sindicato en todo el país. Es una serie de cierres que podría costar hasta 5.000 millones de dólares diarios. Aquí en nuestro país, en España, el empleo suma 8.800 nuevos ocupados gracias a la educación en el septiembre más débil desde el año 2019. El paro subió en más de 3.000 personas, el menor incremento para este mes desde 2007. Dejó un total de personas desempleadas registradas en el SEPE de 2,5 millones de personas. El desempleo en la zona, por su parte, se mantiene en su mínimo histórico del 6,4% en agosto. Hay cambio respecto a julio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea bajó una décima hasta el 5,9%. Los Estados miembros con niveles de paro más bajos en agosto fueron República Checa, 2,6%, Polonia, 2,9% y Malta, un 3%, mientras las tasas más elevadas las registraron, en este orden, España, un 11,3%, Grecia, 9,5%, Finlandia, 8,3%. Y el Partido Popular presenta su propio plan de vivienda para proteger a los caseros y para reforzar la oferta. Todo esto tras la amenaza de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la semana pasada. Amenazaba con retirar financiación a las comunidades que no cumplieran con la ley de vivienda. El principal partido de la oposición aboga por eliminar intervencionismo y las zonas tensionadas. Paloma Martín, Partido Popular. La oferta del alquiler se ha reducido un 15% y los precios se han incrementado un 13%. Garamendi, COE, pide también eliminar trabas e intervencionismo. El exceso de regulación, restricciones no van en la dirección adecuada. PP plantea aumentar la oferta de viviendas, bonificar en el impuesto de donaciones y también políticas antiocupas, como cambiar los requisitos para ser considerado una familia vulnerable. Desde el Gobierno, la ministra mantiene su amenaza. Antes de hacer nuevas propuestas, vamos a dar cumplimiento a lo que ya está encima de la mesa. Y mientras tanto, inquilinos y asociaciones han denunciado incumplimientos de la Ley de Vivienda Estatal en Madrid al año de ser aprobada. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón Keep Safe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 37 54 54. Halcón Keep Safe. Protección que nunca duerme.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Protege todos los dispositivos y navega de forma segura con ciberprotección, incluido en las nuevas tarifas Love Empresa. Orange Empresas patrocina este espacio. La inteligencia artificial generativa está creciendo a un ritmo vertiginoso. Esto representa un cúmulo de oportunidades brutal, pero también hay ciertos peligros. La IA generativa se está utilizando ya para ciberdelitos. Al fin y al cabo, los chats generativos como GPT pueden redactar un mail en cualquier idioma, en cualquier estilo de lectura. También pueden hasta crear vídeos personalizados. Por lo tanto, los ataques son más sofisticados y difíciles de detectar. Hay que contar, por consecuencia, con servicios potentes de ciberseguridad para las empresas, pero también para los usuarios. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:16 de la mañana, Tertulia Capital en marcha, que hay muchas cosas que contar, así que parece que hay mucho tiempo por delante, pero luego no hay tanto. Fernando Gómez Calterrada, abogado del despacho RLB, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Bien, pues aquí estamos. Bien, bien. ¿Preocupa octubre. ¿Preocupa por lo de Oriente Próximo? Hombre, claro que preocupa. Es que eso está muy cerca. Es que está al final del Mediterráneo. O sea, que tiene Sí. Y si subes un poquito más está lo de Ucrania. O sea, que el tema es fino. El tema está ahí. Vamos a hablar mucho de ello. Juan Francisco Polo, Senior Advisor de FTI Consulting. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué tal? La que nos está llegando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que llevamos ya distintos años que por razones pandémicas o por conflictos armados, pues la humanidad está sometida a múltiples tensiones, algunas inesperadas. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues hombre, algo inquieto. Esta misma semana zarpaba la fragata Santa María, fuertemente armada, por primera vez, que va a patrullar la zona del Índico, todo lo que es la operación Atalanta, pero que tiene que llegar al Mediterráneo Oriental y luego cruzar el canal de Suez. Se producirá el relevo de las unidades, pero por primera vez yo leía el armamento que llevaba sistemas antimisiles, cosas que bueno suelen llevar, reforzados, y sistemas antidrones también que no solían embarcar, y fuertemente armado también en materia de arsenal. De diferentes tipos de armamento, cosa que iba a plena carga, cosa que no es habitual. Quería preguntaros por la situación geopolítica y las repercusiones económicas que puede tener para la economía global, lo que puede pasar con el precio del petróleo. Veremos a ver cómo va evolucionando esto y esa posibilidad que está ahí, o amenaza de que Israel termine atacando la principal motor de la economía iraní, que es el crudo. Eso nos llevaría a otro escenario diferente, pero de momento, con lo que tenemos sobre la mesa, Fernando, es difícil anticiparlo, ¿no? Lo veíamos antes con el aceite de fruto, las consecuencias que puede haber en las bolsas. Es difícil también, entiendo, imaginar las consecuencias que puede haber en la economía, pero esto nos puede afectar, no sé si puede afectar al crecimiento, si puede afectar a la inflación. De alguna u otra manera lo podemos notar, ¿no? La clave es dónde y cuánto. Bueno, esto, esto tiene muchas aristas.
El petróleo puede subir, vamos a ver, el petróleo ha subido ayer, pero la OPEP ya no es lo que era. Es decir, llevamos un tiempo viendo cómo el petróleo está bajando, cómo ya los grandes productores, algunos de ellos están fuera de la OPEP, cómo el gran demandante de petróleo es China y ha caído la venta a China, con lo cual el petróleo, o sea, tiene una afectación limitada, no tiene la misma afectación que podía tener hace 30 o 40 años. Luego, hay una industria armamentística que está haciendo su agosto. Sino que se lo pregunten a Rheinmetall en Alemania. Es decir, muchas compañías americanas, muchas compañías europeas, el conflicto pues trae esa parte negativa de beneficio en donde hay. Luego, es un escenario muy incierto porque hay muchos actores. Hay actores que el principal es Israel, que es, bueno, pues dentro de la zona es un oasis en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista político, económico, de derechos, de seguridad jurídica. Hay un país, Irán, que a través de indirectos está intentando machacar a Israel, véase Hamas, véase Hezbollah, y otra serie, como en el Yemen, los Houthis. Está Estados Unidos, apoyo de Israel, que es un actor muy potente, el más potente, y hay otros indirectos que yo creo que tienen un apoyo hacia Irán, pero que realmente no quieren mancharse, no quieren intervenir, como son China y Rusia. Ellos les pilla muy lejos. Rusia tiene un problemón tremendo con la guerra de Ucrania, una guerra estancada ya a camino de 3 años, y China, bueno, pues ya tiene sus problemas. Entonces, ¿qué situación económica puede traer todo esto? La primera, va a haber una situación de inestabilidad económica en todos los frentes. Eso es lo que yo entiendo. La segunda, Israel es, o digamos de alguna manera los judíos, es un pueblo que lleva casi 3.000 años sobreviviendo. Y esto no lo va a milanar. O sea, van a ir hasta el fondo. Van a ir hasta el fondo. Y además han tomado la oportunidad del ataque hace un año de Hamas para decir, mira, ha llegado el momento de o limpiamos esto o arreglamos esta situación o vamos a tener constante problema en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Con lo cual se prevé una guerra dura y además una guerra que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Inestabilidad económica, sí, sin duda. Francisco. Bueno, yo creo que Fernando ya ha hecho un análisis bastante completo y exhaustivo de distintos ángulos. Yo lo único que podría añadir, o algunos de los elementos que podría añadir, es que yo creo que el gobierno de Israel, desde el minuto 1, desde que se produjo el ataque por parte de Hamas el pasado mes de octubre, pues ya anunció que lo que quería acabar era con los grupos terroristas o milicianos que constantemente amenazan su seguridad. Y yo creo que Netanyahu lo ha dicho la semana pasada en Naciones Unidas y están en ese proceso. Yo creo que ellos van a intentar exterminar y disminuir y aminorar todo el poderío político y militar que tienen estos grupos terroristas, todos ellos animados por la potencia de Irán, y están en esa tarea. Las consecuencias pues son muy difíciles de prever en estos momentos, pero de luego aparentemente estamos en una escalada del conflicto en las cuales, Fernando también lo citaba, los países árabes, en contra de lo que ha ocurrido en anteriores escenarios bélicos en Oriente Medio, pues al menos por ahora no están dando una respuesta, y lo que sí parece es que al menos hasta ahora las agresiones entre Israel e Irán están siendo controladas, y posiblemente pues Israel tenga por objetivo, uno de los principales objetivos de Israel, pues sea atacar las instalaciones nucleares que tiene el gobierno de los ayatolás, y vamos a ver hasta dónde llega la escalada. Ayer el precio del petróleo experimentó una subida del 3%. Yo he leído esta mañana, lo poco que me has dejado tú, que podía escalar en un escenario, digamos, más avanzado del conflicto, el barril hasta los $100. Y bueno, en el otro lado, pues las compañías petroleras, ayer por ejemplo Repsol, que es una de las que los analistas, al menos en Europa, recomiendan con mayor entusiasmo, pues tuvieron una subida moderada al cierre, pero creo que Repsol llegó a tener una subida de 2,5%,
durante toda la sesión. Vamos a ver. También es cierto que al menos los que ya peinamos canas, como menos Rubén, los demás que somos ya más veteranos, no te creas. No es la primera vez que vemos un conflicto en Oriente Medio, algunos con perfiles pues al menos tan feos como el que ahora tenemos, y como nos enseña un poco el refranero, pues después de la tormenta siempre llega la calma. Ese es uno de los apuntes, de las cosas que nos deja de momento los ganadores y perdedores. Mencionabas ahora, Paco, el tema de las petroleras como ganadores. Mencionabas, Fernando, las compañías de defensa, ¿no? Rheinmetall, BAE Systems, un Leonardo y demás. Le dejo a José Ignacio y te doy la palabra ahora. Sí, yo creo que aquí se ha abierto lo que se llama un segundo frente, ¿no? Esa coalición que tiene Rusia e Irán, pues no hay que olvidar el atentado del 7 de octubre del año pasado, se abre un segundo frente. Fíjate, esta semana ha sido el ataque de Irán, que parece que no ha hecho daño, ha sido evitado. Pero me decían algo muy importante: se han lanzado el entorno de 150 a 200 misiles, Israel ha tenido que utilizar diferentes sistemas antimisiles en torno al triple de lo que se han lanzado, 600. Eso supone que los países occidentales tenemos que reponer el arsenal de Israel. ¿Qué conlleva eso? Me decían, pues inmediatamente algo muy importante: lo que entreguemos a Israel no se lo podemos entregar a Ucrania, y por lo tanto Rusia tiene un factor importante para poder seguir atacando, dada el consumo tan importante que realiza de armamento Ucrania en su defensa, ¿no? Decían, sin ir más lejos, esa es la primera reacción inmediata. Estados Unidos iba a enviar en los próximos meses un paquete de casi 8.000 millones de dólares en armamento a Ucrania. Pensar que de ahí va que restar una parte que habrá que reponer tanto los países europeos como Estados Unidos de armamento a Israel que está utilizando en esta defensa. Entonces, fíjate la interrelación inmediata. Esta misma madrugada me indicaban que posiblemente no va a ser hacia objetivos de armamento nuclear, sino muy posiblemente hacia fábricas de construcción y fabricación de misiles, porque se cubrían dos objetivos: el suministro a Rusia por parte de Irán de ese armamento y debilitar el arsenal iraní. Eso conlleva una operación de inteligencia importante para localizar los puntos de arsenales, los puntos de fabricación Israel, que muy posible ya tenga, dado como ha demostrado la capacidad del servicio de inteligencia israelí en las últimas semanas. Fernando, que pedí la palabra. Sí, un elemento más para entender todo este avispero, y lo apuntaba Juan Francisco. Vamos a ver, la diferencia de otras guerras, de Yom Kippur, de las invasiones que hubo, ahora mismo Irán tiene un enemigo, que es Israel, o Israel tiene un enemigo que es Irán, pero Irán tiene otros enemigos, que son los suníes, es decir, Arabia, Egipto, todos los países árabes. Es decir, no ha habido manifestaciones, no ha habido protestas, apenas se escuchó en toda la costa norte de África, en los países árabes, en las monarquías del Golfo, etc. ¿Por qué? Porque Irán también es un problema para ellos, para todos los árabes. Entonces, de alguna manera, fíjate, el año pasado, cuando se inicia la invasión de Hamás, es que estaba muy pronto el reconocimiento por parte de la monarquía saudí del Estado de Israel. De alguna manera, estos países árabes están diciendo a Israel, bueno, haznos el trabajo sucio, luego ya nos aclararemos, ¿no? Y ya veremos a ver cómo es. Pero es otro factor a tener en cuenta, es decir, que es los jugadores, el tablero que hay es tal berenjenal que, bueno, pues las consecuencias las veremos. Os voy a meter un añadido más. Ahora, Paco, me dices lo que me fueras a decir, pero hablamos del precio del petróleo, consecuencias económicas. ¿Qué pasa con la inflación? Fíjate que ya la habíamos controlado. Si ahora se nos va el barril de petróleo, se nos va el gas, que está subiendo también, se nos va la electricidad, que está subiendo todo el tema de materias primas por esto. A ver si ahora hay que recoger cable. Y ya lo de la bajada de tipos ya no... El IVA. Bueno, la subida del IVA aquí con el tema del final de esas... Bueno, yo lo que iba a añadir antes de entrar en lo que tú apuntas, que me parece muy significativo, lo que iba a añadir a la reflexión de Fernando, es que, claro, el telón de fondo es si la comunidad internacional es capaz en algún momento de apuntar una solución estable para el conflicto del Oriente Medio, que fundamentalmente es la convivencia entre Palestina e Israel, que hasta ahora no se ha conseguido desde el año 48 y, desgraciadamente, pese a los intentos como la conferencia de Oslo y otro que ha habido para buscar una solución estable que permita, yo no tengo claridad para ver
qué es lo que hay que hacer, pero que de alguna manera permita la convivencia de esos dos estados, el Estado de Israel y Palestina, pues esa es un poco la solución a un conflicto que no cabe duda que está enquistado en estos últimos 100 años y que ha tenido, pues como ocurre ahora, respuestas bélicas, a veces provocadas por uno, a veces provocadas por otros. Yo, desde mi punto de vista personal, y sé que la posición de Israel está siendo muy criticada en muchos estamentos de la opinión pública mundial, yo, si fuera un ciudadano de Israel, sí pediría a mi gobierno que me diera garantías de seguridad ante los ataques sistemáticos y continuados de grupos terroristas que me obligan a vivir en unas condiciones de inseguridad muy grande. Y sí quisiera modestamente lanzar una pequeña señal de reconocimiento a la posición israelita. Sí, bueno, en materia del precio del petróleo hay que tener en cuenta que hay muchos actores. Ahora, lo decía Fernando, muchos más actores. Todo el Golfo de México, en Nigeria, uno de los grandes productores y distribuidores. Yo creo que la clave va a estar básicamente en que esa extensión del conflicto no afecte al Estrecho de Hormuz, porque ahí sí tendríamos un problema, a lo mejor solamente temporal, pero sí tendríamos un repunte muy importante del precio del petróleo, que no es que llegara a $100 el barril, que podía superarse incluso a máximos que estaríamos en torno a $150 el barril. El propio Arabia Saudí tiene ya capacidad para suministrar a través del Mar Rojo, ya no es solamente esa zona conflictiva. Entonces, ahora mismo ha habido una reacción en caliente, pero yo creo que no hay un riesgo importante de dispararse el precio del petróleo. Entre otras cosas, coincide también con un momento, lo apuntabais también, en que la crisis económica china conlleva una caída del consumo. Entonces, bueno, hay diferentes actores que pueden compensar ese precio. Además, la decisión de Arabia Saudí de abrir la producción frente a lo que ha estado haciendo en los últimos años para contener los precios, pues también esperábamos incluso una caída importante, ¿no? ¿Cuál puede ser el otro gran problema? Pues que pueda haber un embudo en todo lo que es la red de distribución comercial de todo el mundo. Claro, si el Pacífico, el Índico, se puede ver afectado, ya no solamente el canal de Suez, sino toda la zona del Pacífico por los ataques de los hutis desde Yemen. O sea, hay diferentes factores que también, si a eso lo unes algo tan puntual como hay ahora mismo, que es la huelga de estibadores en Estados Unidos, pues ahí sí podemos tener un problema, que fue el proceso del inicio inflacionista. El proceso del inicio inflacionista vino por los embudos que hubo en toda la materia de distribución del comercio internacional. Entonces ahí eso me preocupa más incluso que el precio del petróleo. Y eso es lo que tenemos que observar en el corto plazo, a ver cómo influye. Sí. ¿Algo más que apuntar? Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de... Es decir, el mundo del año 2024 es muy diferente de los años 70, de la crisis del petróleo. Más o menos antes era un 70% de cada barril de petróleo iba a producir materias no de refinería, es decir, solamente un 30% se dedicaba a combustibles. Hoy día ya la energía eléctrica, hay muchas eólicas, hay muchos sistemas, es decir, la dependencia es mucho menor, gracias a Dios, es decir, porque eso ya cada uno es más independiente. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juan Ignacio, el gran problema es un bloqueo del comercio. Un bloqueo de comercio por los diferentes factores nos lleva a una situación parecida a la pandemia. Y además volvemos a repetir jugada en la dependencia que tenemos unos de otros, que no hemos conseguido 4 años después desbloquearlo totalmente. Y esa sí que puede ser una situación que agrave o que dé un alza a la inflación, agrave la situación económica de los países, la dependencia. Y como todo está interconectado, al fin y al cabo, y es que esto pues yo, perdonar que insista mucho, pero es que los griegos deben estar preocupadísimos, es que los tienen a una milla el problema, es decir, y Grecia es Europa, o los chipriotas, ¿no? Es decir, todavía más cerca. Es que esto está muy cerca, y lo del conflicto de Rusia también está muy cerca, y estamos aquí metiéndonos en una situación muy compleja en Europa. Por cierto, intervención extranjera, ha intervenido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia también hubo una reunión del Consejo de Ministros, Europa en Belén con los pastores. Bueno, dejadme que os cuente una cosa antes de cambiar de tema, a los que peináis canas, como nos decía antes Paco Polo, pues os cuento una cosita, porque la Fundación Telefónica impulsa la formación en competencias digitales de las personas mayores
para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, el programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. fundaciontelefónica.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Les Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. Vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid. Vuelve la 18ª Milla Urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora. Sábado 5 de octubre, 17:15 horas en la acera de Recoletos. No te pierdas tu cita con el atletismo de élite. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Cabidel, Galván Lobo, Fundación Michelin. Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Seguimos en tertulia con Juan Francisco Polo, con José Ignacio Gutiérrez, con Fernando Gómez Calcerrados. Cambio de tema, os traigo a España. Ayer teníamos dato del mercado laboral aquí en nuestro país, nos dejaba 8.000 nuevos empleos gracias a la educación, que es la que ha tirado con creces, más de 94.000 nuevas altas a la seguridad social en el mes de septiembre, pero seguimos liderando la tasa de paro a nivel europeo. José Ignacio. Sí, hay que ser campeones de algo que no sea de esto, pero ahí estamos. Ya, nosotros tenemos un problema estructural en materia de empleo, pero es que aparte de ello, mira, me preocupa el paro, pero es que tenemos un problema muy importante, es que no somos capaces de cubrir los empleos demandados, pero no en niveles importantísimos, es en todos los segmentos, en los de alta cualificación, en los de baja cualificación, en todo. Entonces hay un choque que no acabamos de entender qué está ocurriendo en el mercado laboral, si hay una sobredimensión de todo lo que son ayudas, subvenciones, de todo ello que evita que una parte de esa población en paro quiera reincorporarse al mercado laboral. Y esto es un problema que deberíamos estudiar todos los agentes sociales, porque algo falla porque no es posible. Vale, tenemos 800.000 fijos discontinuos, de acuerdo que estén incorporándose, saliendo del mercado laboral, que se les dé por activos en todo momento, de acuerdo, pero es que hay una parte muy importante, y cada día más, además, te lo dicen desde todos los ámbitos, de puestos de trabajo que no se cubren. Y en cambio mantenemos al menos, con los datos oficiales, 2.600.000 parados. ¿Qué ocurre para que de esos 2.600.000 parados no seamos capaces de cubrir? En este momento la demanda de puestos de trabajo puede estar cercana a los 800.000 puestos de trabajo sin cubrir en España, de todo tipo. Entonces, algo hay que no está funcionando. ¿Ocurre en algún otro país de la Unión Europea, que sería nuestro entorno? No ocurre. No ocurre bueno, y si ocurre con una tasa de paro la mitad. Pero no ocurre en Portugal, no ocurre en Grecia.
Si vamos a analizar los datos griegos y los datos portugueses, que digamos, no ocurre. Entonces, algo estamos haciendo mal para que los puestos ofertados no sean cubiertos con un ratio de paro cercano a 2.700.000 personas, datos oficiales, sin cuestionarlos. Entonces, algo no se está adecuando en el mercado laboral a la situación real de nuestra economía. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que ayer hubo dos encuestas, que tú las has mencionado, que de alguna manera hay una coincidencia entre las dos. Una es la que ha publicado el Ministerio de Trabajo, creo que ha sido, en la cual pues se ve que hay una desaceleración en la creación de empleo en el periodo estival, que siempre ha sido tradicionalmente en España pues muy rico en la generación de empleo por el turismo. Y la otra es la encuesta europea, en la cual, aparte de la cifra general de ese 11,5%, pues a mí también me llama poderosamente la atención la cifra de paro juvenil, que es muy elevada y se sitúa en el entorno del 25%, y que pone de relieve pues un problema muy acuciante en España, que es las dificultades que la gente que está empezando su vida laboral, su vida profesional, tiene pues para salir adelante, para encontrar trabajo y para construir su vida. ¿Cuál es el problema estructural del paro, que a mí siempre me ha resultado difícil entender? Fernando lo mencionaba, pues aparentemente es la denominada economía negra, que bueno, con la cual convivimos los españoles tradicionalmente, y no somos capaces de superarla, porque no cabe duda que un país que tuviera en la vida real el 25% de la población joven sin trabajo, el 10 o el 12% sin trabajo, pues posiblemente habría una conflictividad en la calle que afortunadamente en España no se produce. Fernando. Bueno, los datos, los números de paro o empleo, es como decía Churchill de la Unión Soviética, es un misterio dentro de un enigma, o sea, es dificilísimo de entender. Tenemos la tasa de paro más alta de Europa, el doble de la media, y no cubrimos puestos de trabajo. Aquí hay algo que no. Esto se parece cada vez más al CIS, ¿no? Es decir, son situaciones que no se definen correctamente. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para ver nuestra situación laboral, porque no vaya a ser que estemos repartiendo el trabajo que hay y no estemos generando. Uno es la productividad y otro son las horas trabajadas. Ratios que han caído. Con lo cual, parece que el tema va por ahí. Es decir, que no se crea, es decir, no hay inversores que crean industrias, que crean compañías y que crean puestos de trabajo, sino que nos estamos repartiendo lo que tenemos, y con eso, bueno, pues vamos tirando. Ahora hablaremos del turismo después, pero bueno, época de turismo, magnífico, se coloca, termina el turismo, pues nada, profesores, durante los 9 meses, magnífico, trabaja, llegan vacaciones, pues a la calle. Es decir, es una situación, yo de verdad no lo entiendo, no soy capaz de entender los números, ni de explicarlo, ni de encontrar un raciocinio que valga para comentarlo, ¿no? Lo del turismo sale en los números, nos queda una pausita publicitaria, 2 consejos y hablamos de turismo. Esto suma y sigue. ¿Tiene límite? ¿No tiene límite? Hay que cambiar el modelo. Y si cambiamos el modelo, ¿qué hacemos? Porque hay mucha gente que dice turismo no, o así no. Bueno, ahora me lo contáis. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Recta final de esta tertulia, hablamos del mercado laboral y mencionaba ya Fernando, ¿no? lo del turismo. Nuevo récord de llegada de turistas internacionales en agosto, también el acumulado del año. Suma y sigue. Y eso es positivo, Fernando, porque hay gente que no lo ve así. No, vamos a ver. Por eso, como antes hablábamos de lo de la guerra de Israel, oiga, pues es un horror, pero otros están haciendo su agosto, ¿no? Entonces, vamos a ver, es bueno que haya turismo, es bueno que haya gasto, que venga gente. Que son ingresos, bueno, ya divisas no, porque estamos hablando de antes eran divisas, es todo euro, ¿no? Porque son ingleses, franceses y, bueno, británicos. Pero bueno, es bueno. Ahora, ¿tiene una parte mala? Bueno, pues todo tiene una parte mala. Vamos a ver. Por ejemplo, ha descendido mucho las pernoctaciones de españoles, de nacionales, en sitios turísticos este verano, porque los precios son muy altos. Son muy altos. Se ha llamado mucho la atención, como decíamos, una caída del 7%, me parece. Bueno, y en Menorca ha sido, creo que, brutal. Por otro lado, hay un desorden en la estructura turística de este país. Una cosa son los hoteles, que por cierto, de 2 y 3 estrellas apenas se construye ya, son de 4, con lo cual incremento de precio, pero está el tema de los pisos turísticos, lo cual ha provocado protestas en determinados sitios, que bueno, que también tiene su lógica, gente que se ve expulsada de los barrios y que ve cómo el barrio cambia y cómo cambia la tienda de toda la vida, en fin. ¿Es bueno que entren turistas? Magnífico. O sea, es una riqueza para el país, vendemos, hostelería. Ahora, pero falta esa ordenación, es lo que yo creo. Francisco, venga, medio minutito. Sí, bueno, yo creo que España es una potencia turística, posiblemente es la mayor potencia turística que hay en el mundo, no solo por las cifras. Yo durante una etapa de mi vida profesional trabajé en este sector representando, bueno, no viene al caso comentarlo, y España era el modelo turístico para un país también que es otra potencia turística, y era el modelo turístico no exclusivamente por lo que consideramos que es el turista de sol y playa, sino porque la oferta que ha sido capaz de generar en la industria turística española es extremadamente sofisticada y completa, y ha abierto venas turísticas que ningún otro país del mundo lo ha conseguido. Y las cifras de este año son impresionantes, porque estamos hablando de 65 millones de turistas que han generado 85.000 millones de euros en la facturación, y que tiene un peso indudable en la economía española. Y además, pues ha habido un incremento importante en el gasto medio por turista, que se ha situado en alrededor de 1.500 millones de dólares. Dentro de eso, de 1.500 dólares, perdón. Pero dentro de eso, pues evidentemente la industria tiene algunas cuestiones que corregir. Posiblemente una de las más significativas es lo que comentaba Fernando, que es esta turistización que hay en muchas ciudades, con lo que afecta a los habitantes locales. Última reflexión, que nos vamos. Los ingresos por turismo han crecido hasta ahora un 17%, los ingresos, no ya la llegada de turistas. Luego ha habido un aumento de la distribución. El norte de España ha sido un destino también muy preferente del turismo internacional. No solamente se ha concentrado en costas. Eso es un dato también muy importante. Entre otras cosas, la temperatura en España está obligando o está llevando a que una parte del turismo internacional desvíe hacia otros lugares. Con lo cual, bueno, pues se activa, ¿no?
y luego el turismo nacional parece que está ampliando las fechas de ese turismo clásico, con lo cual no se centra pero buscando tanto... precio, ¿no? Claro, no se centra tanto en la temporada alta masiva que copa el turismo internacional y está yendo a fechas como puede ser junio, septiembre y octubre incluso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se desestacionaliza, digamos, ese turismo interno. Un placer por aquí, veros por aquí, como siempre. Juan Francisco Polo, José Ignacio Gutiérrez, Fernando Gómez Calcerrada. Pasado un buen jueves, ya queda menos para el fin de semana. Muy bien, gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que un frente atlántico termine de cruzar la península y Baleares, generando cielos cubiertos y lluvias en el tercio noreste y el archipiélago, especialmente en el este de Cataluña y el norte de las islas, donde las precipitaciones podrían ser intensas y acompañadas de tormentas, aunque tenderán a disminuir durante la tarde. En el resto de la península se espera una estabilización gradual con cielos nubosos que tenderán a despejarse progresivamente. Las precipitaciones en general serán débiles y se concentrarán principalmente en el Cantábrico, Galicia y áreas montañosas, como el sistema central y las Béticas. En el Alborán no se prevén lluvias y en Canarias predominarán cielos despejados con algunos intervalos nubosos en los nortes de las islas más montañosas. Es probable que se formen nieblas matinales en el extremo norte y áreas del oeste de la península, así como en zonas montañosas, y no se descartan nieblas costeras en el Alborán y el oeste de Galicia. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para que abran las bolsas europeas este jueves y indica que lo van a hacer en negativo. No ha ido a más, no ha llegado la sangre al río. Los futuros estaban bajando hace una hora en torno al medio punto porcentual, han reducido esas pérdidas, así que vamos a ver cómo abre hoy Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días de nuevo. Futuro del IBEX, ¿cómo viene? Caída del 0,2%, se mantienen las alertas geopolíticas y las turbulencias en el mercado de materias primas, pero parece que los inversores se toman la jornada con más tranquilidad. El IBEX 35, eso sí, pone en riesgo los 11.600 puntos, ha perdido un 3% en las últimas 3 sesiones. Hoy vamos a conocer el dato final de PMI compuestos y de servicios en la eurozona y varios de sus países miembros. También se publica el índice de precios de producción de la región del euro en agosto. El BCE da a conocer las actas de su última reunión en la que rebajó los tipos en 25 puntos básicos, y desde Estados Unidos tenemos el paro semanal, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, como cada jueves. Recuerden que mañana se conoce el informe oficial de empleo del que está muy pendiente el mercado. Se espera también la lectura definitiva del PMI compuesto de septiembre y los pedidos de fábrica y de bienes duraderos. Seguiremos muy atentos a la cotización de las empresas ligadas al petróleo y al sector de defensa. Prima de
riesgo en 79 puntos básicos. Por cierto que hoy el Tesoro español sale al mercado a colocar papel, bonos y obligaciones a medio y corto plazo con una rentabilidad de nuestro activo a 10 años en el 2,90%. En Europa los futuros, ¿cómo vienen, Paloma? Con recortes en el entorno del 0,35%. Si nos fijamos en referencias que tenemos en la jornada de hoy, miramos al Banco de Inglaterra. Su gobernador, Andrew Bailey, ha hablado con The Guardian. Dice que los recortes de tipos de interés tienen que ser un poco más agresivos, que existe esa posibilidad. Y en cuanto a compañías, vamos a fijarnos en el grupo Louis Vuitton, que ha anunciado que se va a convertir en socio global de la Fórmula 1 a partir de 2025. También en la compañía de telecomunicaciones Bouygues, que confirmaba objetivos para 2024. Tesco, cadena de supermercados británica, eleva su previsión de beneficio anual. Y Telecom Italia es noticia porque el Tesoro italiano ha anunciado que ha presentado una oferta de 700 millones de euros con el fondo español Asterion por una división de esta compañía llamada Spark. En cuanto a datos, inflación en Suiza a nivel más bajo en 3 años. Los bancos centrales, que como dice Paloma, pueden seguir apretando, se dice Bailey. Precio del petróleo al alza, subiendo en torno al 1,5% esta mañana, al borde de los $75 el barril tipo Brent. El West Texas por encima de los $71, con los futuros americanos bajando ligeramente, algo menos que los europeos. La caída es de en torno al 0,1%. Bolsas asiáticas, cierre en positivo para el Nikkei de Tokio por la caída del yen, 2% arriba este indicador, y en el Hansen de Hong Kong, recortes que se han ido moderando a lo largo de la sesión y que son ahora mismo del 0,7%. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercado de Santander Asset Management. ¿Qué tal, Delfina? Buenos días. Hola, muy buenos días. Empiezo por el petróleo y por los bancos centrales. Parece que van a seguir apretando y bajando tipos los bancos centrales a pesar de la subida del petróleo y de la situación en Oriente Próximo, ¿no? Pues lo cierto es que, desde luego, los mensajes de los bancos centrales van en esa dirección y, de hecho, la propia Lagarde la semana pasada ponía encima de la mesa la posibilidad, poniendo ya encima de la mesa ese recorte de 25 puntos básicos en la propia reunión de octubre, ¿no? Cuando habían dado como que hasta diciembre no podrían o no pensaban seguir recortando. Y lo cierto es que el precio del crudo, pues sí que estamos viendo que está recuperando niveles, pero ni siquiera o no hemos llegado a tocar los $75. Es un mercado en el que, desde luego, lo que tenemos es una situación en que la oferta pues no deja de incrementarse, ¿no? Tenemos una situación de demanda razonablemente estable, pero la oferta no deja de subir. Sabemos que hay 2 millones de barriles de capacidad ociosa de Arabia Saudí. Eso el mercado pues lo tiene muy presente, y de hecho la curva de futuros, que es clave para cubrir, está plana, ¿no? Y eso no es positivo para el precio del crudo. Los bancos centrales lo que venían vigilando en el punto de mira era la inflación de la parte de servicios dentro de la inflación subyacente, y ahí estamos viendo que tanto en Estados Unidos como en zona euro finalmente viene moderando, ¿no? Lo acabamos de saber en la de zona euro, que tuvo muy buen comportamiento en el mes de septiembre. Entonces, ya la señal es: la inflación está en la senda que queremos, está en dirección a nuestros objetivos y podemos seguir bajando tipos. Y, del final, la resaca las bolsas por la situación geopolítica en Oriente Próximo, ¿hasta cuándo va a durar? Bueno, las bolsas hoy, en principio, si no hay ninguna novedad inesperada, es una sesión de transición, porque el foco está en el dato de empleo de mañana de Estados Unidos, ¿no? La narrativa del mercado está muy centrada en vigilar el crecimiento. Obviamente vigila los factores geopolíticos, porque hay que hacerlo, pero la situación por el momento pues no se ha visto comprometida ninguna instalación petrolífera ni demás, y el foco está en el tema del crecimiento, ¿no? En confirmar que es la visión que tenemos nosotros, ese aterrizaje suave de la economía americana y dejar atrás esos temores que penalizaron el mes de agosto. Y ese dato de empleo, pues desde luego para el mercado es la referencia. Ahora mismo es el barómetro de la economía americana, la creación de empleo mes a mes. Y ahí la atención está para mañana. Bueno, ¿qué esperas de ese dato de mañana? En 20 segundos, Delfina, que nos vamos a la disco. Pues estamos en la línea de los 150.000 empleos que está esperando el mercado. Creemos que la inversión está muy bien en Estados Unidos, y eso da margen para que continúe la creación de empleo. Así que ahí, desde luego, vemos que continúa la creación de empleo, que apoya el consumo privado y que hay aterrizaje suave en Estados Unidos. Delfina Pérez, Santander Asset Management, gracias como siempre por el análisis. Buen día, buen negocio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.